Y bueno, voy a dar inicio con Edward, mejor dicho, él va a dar inicio a la presentación, ¿sí? Permiso. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Edward y voy a dar inicio con la exposición. Bien. Para comenzar, ¿qué es el medio ambiente? Bien. La expresión del medio ambiente remite a un conjunto de elementos del medio natural como la vegetación, la fauna, además de organismos vivos, la tierra, el clima, el agua y su interacción con el espacio y tiempo determinados. Bueno, como en resumen se podría determinar, como en resumen podría explicar de que el medio ambiente, en palabras simples, se podría decir que es un conjunto de todos aquellos elementos físicos, químicos, biológicos, con los cuales todos los seres vivos interactúan, como ser también el ser humano. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Gay. Los gases de efecto invernadero son aquellos gases acomodados en el ambiente terrestre que absorben la radiación infrarroja del Sol y que con ellos retienen y aumentan la temperatura en la atmósfera. Existe la generación de estos gases que se pueden producir de manera natural como también de manera antropogénica. Las de manera natural vendrían a ser las erupciones volcánicas, los incendios forestales y básicamente entre las más importantes. Y por las actividades antropogénicas vendría a ser todo tipo de interacción que tiene que ver con el ser humano. Esta conferencia mayormente se trata sobre el cambio climático y sus efectos. Bien, ¿cuáles vendrían a ser los gases de efecto invernadero? Entre los más principales tenemos el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, óxido de azufre, los clorofluorocarbonos, el vapor de agua y el ozono. Bien, la duración de estos gases de efecto invernadero varía dependiendo del tipo de compuesto. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene una duración estimada de alrededor de 100 años. El metano de unos 12 años, ya que es el metano 12 años, ya que se degrada por reacciones químicas en la atmósfera y se convierte nuevamente en CO2 y agua. El nitroso nuevamente igual por las actividades antropogénicas. Y finalmente vapor de agua que tiene una duración de unos 9 días a 2 semanas. El ozono igual, duración de días. Siguiendo con la exposición, ¿qué es el desarrollo sostenible? Bueno, en honor al informe de Brundtland, en 1987 hace mención que el desarrollo sostenible vendría a ser satisfacer las necesidades de las generaciones presentes o actuales sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. El sobregiro ecológico. El Día del Sobregiro Ecológico en la Tierra indica la fecha estimada en la que la demanda de la humanidad por recursos y servicios de la naturaleza ha sobrepasado lo que el planeta es capaz de regenerar en un periodo de un año. Estos son algunos conceptos que son clave que nos ayudarán a entender mejor este importante y preocupante acontecimiento en la agenda ambiental, que vendría a ser la biocapacidad, la huella ecológica, la sostenibilidad y las hectáreas globales. El Día del Sobregiro Ecológico, Overshoot Day, del 2021. Bueno, para que me puedan entender un poco mejor, supongamos un simple ejemplo. Supongamos de que se les da una mesada, ¿bien? Y esa mesada va desde enero, que les tiene que durar, hasta diciembre. Pero supongamos de que ustedes hicieron una mala administración de su mesada y lo acabaron en julio. Bien, y desde julio hasta diciembre ustedes tendrían que hacerse un préstamo de la naturaleza para que puedan sobrevivir. Eso es más o menos un ejemplo más claro de lo que podría ser el Día del Sobregiro Ecológico. Como puede ver en pantalla, en Panamá el año 2021 vendría a ser el 14 de septiembre. Va a haber una variación en las diapositivas siguientes en donde ustedes van a poder mejor apreciar. Bien, este vendría a ser el Día del Sobregiro Ecológico, el año 2022.
en donde nuevamente en Panamá es el 17 de julio. O sea, hay una pequeña retrocesión. Y finalmente, para este año actual, a fecha 24 de mayo de 2023, el día del sobregiro ecológico aún no se ha producido. Eso es debido a que mayormente estos datos salen alrededor de agosto, en septiembre, por lo cual la fecha exacta aún no ha sido publicada. El resumen de emisiones de Hay hasta el cambio climático antrópico. Bueno, según las emisiones de gases de efecto invernadero, esto genera un calentamiento, el efecto invernadero, el cual genera el calentamiento global, el cambio climático. El calentamiento global se produce de forma natural como antropogénico por las acciones o por la mano del hombre. Y el efecto invernadero tiene impactos positivos como negativos. Entre los impactos negativos se trata de mitigar y adaptar mediante normativas, leyes o la COP. En resumen, a la COP27. Bien. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27 se llegó a un acuerdo para proporcionar financiación por pérdidas y daños a los países vulnerables afectados por los desastres climáticos. Se reafirmó el compromiso de limitar y aumentar la temperatura global de 1,5 grados centígrados. Se estableció un fondo específico para pérdidas y daños. Se acordó establecer un comité de transición para implementar los acuerdos financieros y los fondos. Se creó la red de Santiago para pérdidas y daños y se hicieron avances en la adaptación y prometieron contribuciones al fondo de adaptación. Bien, esto vemos un poco rápido. Y finalmente, el impacto de nuestra obtención de energía se puede medir de muchas maneras. Por ejemplo, ¿cuánto dióxido de carbono emitimos? Un hombre de aproximadamente 40 años de edad, de 70 kilogramos, emite alrededor de 16 toneladas de dióxido de carbono, mientras que una mujer de la misma edad, de 60 kilogramos, emite alrededor de 14 toneladas de dióxido de carbono. El consumo o consumismo exacerbado. Bueno, según datos de la de la WWF, que vendría a ser el Fondo Mundial para la Naturaleza, estima que los países consumen mucho más cantidad de recursos naturales de lo que podrían generarse, o sea, recuperarse. En este caso, se podría apreciar que Australia necesitaría alrededor de 5,2 planetas para poder satisfacer sus necesidades. Estados Unidos, 5 planetas y Corea del Sur, 3,4 planetas. ¿Cuántas tierras, cuántos países? Bueno, en este caso, Panamá necesitaría alrededor de 1,8 países para poder satisfacer sus necesidades. El maravilloso regalo de la naturaleza, los árboles. La cantidad de acuerdo a la ubicación, tamaño, especie, madurez y otros. Sin embargo, por citar un ejemplo, en la mayoría de los estudios disponibles estiman que 20 árboles generan oxígeno para que una persona pueda respirar al día. Algunas especies endémicas que son propias de Panamá vendrían a ser los guayacanes, pinos, hindú, guayabas, tamarindo, mangos, mora, entre otros. Estos son algunos beneficios de los muchos que hay en la contribución de la naturaleza en los árboles. Regulan la temperatura, ayudan en la eliminación del dióxido de carbono, CO2, también ayudan con la contribución de las islas de calor, ¿no? Para que no existan las islas de calor, que lo podemos detallar un poco más adelante. En un foro de la discusión del Global Landscape Forum, celebrado recientemente en Bonn, Alemania, se examinó el papel de los bosques en la regulación del ciclo del agua y se analizó que sugiere que la vegetación cumple un papel fundamental en la frecuencia e intensidad de las lluvias. También se exploró que esto puede afectar la restauración de países, la gestión del recurso hídrico y la adaptación al cambio climático. La quema de estos combustibles fósiles, que vendría a ser generan dióxido de carbono, metano, por lo cual nos llevaría al efecto invernadero, el calentamiento global.
causaría las perturbaciones al sistema climático, causando el cambio climático. Bueno, las islas de calor es un fenómeno urbano en la que una zona urbana o una ciudad experimenta temperaturas más altas referente a las áreas circundantes. Una ciudad de 1 millón de habitantes es 1 o 3 grados centígrados más calientes, de acuerdo a Environmental Protection Agency, EPA. El calor de las personas, de los gases, de los automóviles, las viviendas, el concreto, el asfalto, entre otros. Bien, finalmente la huella hídrica es un indicador que nos sugiere la cantidad de agua que cada persona consume, o bien también podría ser la cantidad de agua que requiere una determinada región, ciudad o país. Estos son algunos ejemplos en donde se puede apreciar que para producir 1 kilowatt de electricidad hora se necesitan alrededor de 180 litros de agua, para producir 125 ml de jugo de naranja, 200 litros, o bien para una botella de medio litro, 350 botellas de agua. Estas son algunas frases célebres como para que puedan tener en cuenta, que se puede ver en la siguiente diapositiva. Y finalmente la huella de carbono. Es la totalidad de gases de efecto invernadero HEI emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. Nuevamente, estos son algunos ejemplos que para producir 27 kilogramos, para producir 1 kilo, mejor dicho, perdón, de carne se necesitan alrededor de 27 kilogramos de dióxido de carbono. De queso igual, se necesita alrededor de 13,5 kilogramos de dióxido de carbono. Y para producir huevos, 4,8 kilogramos de dióxido de carbono. Bien, ahora daré parte a la exposición a Marcelo, por favor. Ya, bueno, gracias. ¿Se ve y se escucha? Sí se ve y se escucha muy bien. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo por ahí o nada? ¿Cómo va la cosa? Sí, como ha dicho Edward, la idea de esta exposición es tocar, ¿no?, los puntos, las generalidades, si vale el término, de lo que es el cambio climático y los efectos que está causando. Y para eso tenemos que tener una base sobre lo que es el medio ambiente, porque como sabemos, el tema ambiental es transversal, influye a todas las profesiones, ocupaciones y demás. Y además de que, bueno, es un tema que ya nos afecta desde hace tiempo, pese a que hay un lobby de negacionistas y demás, pero como siempre digo, el dato mata relatos. Así que todo respaldado interesa. ¿Y quién mejor ustedes, que están en este tema del doctorado, para entender lo que trato de decirles? ¿Sí? He tenido la oportunidad de estar en Panamá en varias ocasiones, y sobre todo tengo mucho cariño y mucho agradecimiento al Centro Regional Universitario de Azuero. Es más, me considero un herrerano más. Y bueno, estaba bajo la dirección del doctor Leonardo Collado, y tengo la oportunidad de publicar un manuscrito doble ciego. Eso ustedes conocen, ¿verdad? Que uno escribe, va a un comité, el comité deriva a otras personas que uno no sabe quiénes son, hacen las observaciones del caso, uno tiene que contestarlas, vuelven a mandar a otra persona y al final ya tienes el artículo consolidado, ¿no? Sí ha estado interesante porque me ha animado a escribir sobre lo que ha sido la pandemia. Seguimos con el tema del COVID, ¿no? Pero enfocados en el tema del COVID y cómo ha influido en el tema energético y en el tema ambiental. No sé si es que han visto por internet, por ejemplo, en Venecia, cómo las aguas y eran claras, habían hasta peces. No sé si es que recuerdan.
En fin, en este enlace, ¿sí? Pueden acceder a la misma y a otros colegas que han escrito y tienen artículos bastante interesantes. Bueno, ¿quién no ha escuchado sobre las 3 Rs? ¿Sí? Pero esto más que todo es parte de la educación ambiental, no es una medida trascendental para el combate, por así llamar, el cambio climático. Pero sí pequeñas acciones como eslabones pueden crear cadenas más robustas. Luego vamos a tocar el tema, ¿no? De quiénes son los verdaderos generadores de emisiones de efecto invernadero y demás. Bueno, las 3 R's famosas, reduce, reutiliza y recicla. Esas con el tiempo han aumentado, ya son 3. ¿Sí? Estas fotos las he sacado cuando estaba en Chitré. Ya, por ejemplo, aquí la reutilización de las gomas, los cauchos, las llantas, en ornamentación, campañas de reforestación y demás. Es utilizar la inventiva y tener ganas, actitud. Y ya entonces, como les decía, la idea es no quedarnos a 3 R's, sino llegar a las 8 R's. Y si alguien se anima, podría postular alguna R más. Sí, reflexionar sobre las verdaderas necesidades, ahí pueden leer a qué se refiere. Es rechazar, es decir, no las bolsas plásticas y todo. Pero seamos realistas, ¿sí? Porque es muy bonito en teoría todo esto. En lo personal, sí, utilizo bolsas plásticas, pero la idea es ir reduciendo el consumo. Y bueno, y espero de que la industria ya masifique la utilización de esas bolsas que son hechas en base a almidón y son degradables. Hay otras leyes de si quieres comprar algo, tienes que pagar por tu bolsa, ¿sí? O hay otras leyes de que te dicen que no, es prohibido. Pero bueno, a veces echa la ley, echa la trampa, ¿sí? Siendo realistas, sino utópicos. Así que hace falta trabajar en eso, una educación ambiental ciudadana, en fin. Por favor, me detienen, ¿sí? Cuando quieran comentar algo. Bueno, también hay la R de reparar, reclamar, utilizar las redes sociales. A propósito, les comento, ¿no? De que antes tenía un blog que usaba mucho escribir sobre el tema ambiental y lo que publicaba lo tuiteaba, ¿sí? Y empezaba a crear una comunidad muy interesante. Eso es lo que les he comentado a algunos colegas, de poder haber llegado con Natura Ambiental a 85,000 seguidores, una cosa así. Entonces, hablando sobre redes sociales, juega un rol muy importante porque viene el mensaje en el tweet y aparte viene el enlace hacia documentos más interesantes. Así que les aconsejaría que intenten utilizar esta red. Bueno, es lo que hablaba Edward, el tiempo, ¿no? De que la naturaleza demora en degradar envases que son de consumo nuestro. Pueden ver el tiempo que demora. Y esta sustancia es muy, muy interesante y a la vez, bueno, es nociva. Cuando uno pide algo para comer, el famoso delivery, siempre te dan en ese envase, o generalmente te dan en ese envase, ese poliestireno expandido. Y ahí una colega de ustedes, una ciudadana panameña, ex parlamentaria, Alida Espadafora, ha trabajado mucho en el tema de la prohibición del uso del poliestireno. Porque aparte, cuando colocas en microondas o por el mismo calor de la comida, se desprenden sustancias, se presume, ¿no? Pero de que se desprenden sustancias que son mutagénicas, potencialmente, ¿no? Mutagénicas, cancerígenas y hasta teratogénicas. Así que ahí viene un trabajo de consumidor como de la persona que expende este tipo de envases. ¿Estamos?
Sí tenemos varios consejos, más que todo hay que utilizar el sentido común. ¿Por qué? Porque mientras menos energía eléctrica utilicemos, ¿ya? Van a haber menos emisiones de gases contaminantes. Y dentro de ese pool de gases contaminantes están los gases de efecto invernadero. Entonces, la idea es el optimizar la utilización de la energía. Y seamos realistas, no podemos vivir en una cueva y a plan de una vela, pero sí podemos optimizar el consumo de energía eléctrica. Luego vamos a hablar sobre el tema de las energías renovables y no renovables. Ya el tema de la utilización de bombillas, en fin, ahí pueden leer. Y así hay muchísimos consejos. Y la cosa es, pero aplicarlos. Y ya, aquí sí necesito de su ayuda, porque aquí voy a hablar algo sobre el hermoso país que tienen. Que a propósito, ustedes tienen la dicha, ya, Panamá, Surinam y Bután, que son los 3 únicos países del mundo que son carbono positivos. Es decir, que las emisiones de dióxido de carbono que emiten son absorbidas, ¿sí? Son sumideros de los bosques que tienen, de la vegetación que tienen. Entonces, eso es algo muy interesante. Son 1 de 3 países. Pero el tema es bastante frágil, ¿no? Un descuido en ese tema y, bueno, van a perder el podio tan importante y del cual tienen que sentirse muy orgullosos. Sí tengo conocimiento de los problemas ambientales que existen, pero bueno, eso ya es otro tema. Y ya los efectos del cambio climático tienen que partir de que toda actividad causa efectos positivos y negativos. El concepto de inocuidad en la naturaleza es vago, es un ideal y más nada. Y este problema es extensible a todos los países de la región, por no decir del mundo. El tema de la degradación ambiental, la quema de vegetación. Por ejemplo, el modelo de Bolivia, que es extractivista y se basa en materias primas, induce a que la gente sea como las langostas, ¿sí? Destruyan todo, destruyen todo y después se cambian de lugar y siguen haciendo lo mismo. En minería, vegetación, en siembra de coca y demás cosas. Pese a que tenemos una constitución muy bonita de la madre tierra y demás vainas de esas. Es un saludo a la bandera. Está escrito, pero no se cumple absolutamente nada. Más bien el gobierno fomenta las actividades ilegales que ya he mencionado. Bueno, aquí me gusta mucho esta gráfica, esta figura. Aquí está mi querido Chitre, donde nadie es forastero. ¿Sí? Es un país muy lindo. Y bueno, aquí está el tema del Canal de Panamá, que ahí sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por el tema de la sequía y el tema de la degradación de las cuencas hidrográficas, que eso está afectando a que el nivel de aguas, del lago Gatún sobre todo, se ve afectado. Y bueno, eso afectaría a las esclusas en el Canal de Panamá, si hablamos netamente del Canal de Panamá, dejando a un lado los impactos socioeconómicos y culturales de la población y, ¿por qué no, del país? Sí, aquí están. Bueno, aquí no puedo colocar la presentación. A ver, intento y me dicen si es que se ve ya. Ahí, ¿se ve? Es un mapa de riesgos. Ya, la fuente es del Ministerio de Ambiente. Sí, no se ve, así que regreso, donde ahí van a tener acceso para poder ver la mayor precipitaciones, mayores riesgos, mayor propagación de plagas, vectores, enfermedades y demás. No estamos exentos. Bueno, tienen parques nacionales, ¿sí? La idea es conservarlos. El famoso tapón de Darién, que ustedes me dirán, ya, pero me comentaron de que hay una carretera, hay caminos, bueno, que se utiliza ilegalmente para la migración, pero que también están deforestando mucho en la selva de Darién y pronto ya va a haber una conexión. El Darién cumple
funciones o servicios ecosistémicos bastante importantes para el país. Bueno, aquí hay unas generalidades sobre el país que ustedes lo saben muy bien y que tienen la oportunidad de conocer muy de arriba las estancias que he pasado allá. Ya aquí, sí. Sí me llama mucho la atención el tema, y es más, he investigado un poco sobre el tema del río de Villa o Cubitá, que está entre la provincia de Herrera y Los Santos. Y como digo, eso es extensible a muchos otros ríos más del país. Y ya por los niveles de contaminación, sobre todo con agroquímicos, por la agricultura, eso se puede trabajar mucho y muy bien en dar capacitación al productor para hacer un uso racional de lo que son los agroquímicos. Ya, como les decía, esto he extraído de una investigación que he hecho y quien es un referente en el tema de cuencas hidrográficas es el doctor Edgardo Gutiérrez de la Universidad de Panamá. Así que cualquier cosa les puedo dar sus datos de